Muy buenas tardes, chicos. Por razones que ustedes conocen, no podemos trabajar la clase que van a poder ver en este video presencial, entonces la vamos a trabajar de forma virtual. La clase correspondiente, de acuerdo a la planificación del curso, corresponde a trabajar lo que son vectores. Ustedes ya trabajaron vectores desde el punto de vista de física en el curso de física 1, de imaginarme. Entonces, vamos a trabajar vectores ahora desde el punto de vista matemático para trabajarlo todo en forma matemática para luego ya darle la aplicación a la física en alguna clase que vamos a tener más adelante. Un vector, nosotros sabemos, de acuerdo a la definición básica, que es un elemento matemático que tiene la capacidad de darnos una dirección y una magnitud dependiendo de una cantidad física que nosotros tengamos. Es decir, hay cantidades que tienen la característica de darnos dirección y magnitud sin necesidad de que nosotros demos esa dirección. Por ejemplo, el peso. Nosotros sabemos que el peso es un vector. Lo denotamos ya como vector porque si yo digo que yo tengo un peso de 150 libras, nosotros sabemos la dirección a la cual va a estar ese peso. Nosotros sabemos ya definitivamente que todo el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, automáticamente nosotros estamos dando ahí una dirección de eso. Mientras que si yo les estoy pidiendo, por ejemplo, una masa, y ustedes me dicen que es de 50 kilogramos, esta masa carece de dirección, porque no podemos decir que la masa siempre está dirigida al centro de la Tierra, porque no es propiamente un vector. Por eso entonces vamos a definir que un vector es aquel elemento matemático que tiene la característica de darme una magnitud, es decir, una cantidad, y darme también una dirección implícitamente o explícitamente. Vamos a trabajar entonces los vectores desde el punto de vista matemático de dos formas. Los vectores se pueden representar en forma de componentes o en forma magnitud y dirección. Un vector siempre va a estar en sus componentes si nosotros le damos las características de su movimiento horizontal y vertical respecto a un marco referencial. Eso significa, independientemente de las dos formas en que nosotros podamos ubicar un vector. Si nosotros tenemos nuestro marco referencial, generalmente ubicado con los ejes X y el eje X y el eje Y, y tenemos un vector que parte desde nuestro origen hacia una dirección específica, si nosotros contabilizamos que la magnitud de ese vector es 4 unidades en el eje horizontal y 3 unidades en el eje vertical, entonces el vector, llamémoslo vector A, en forma de componentes, lo podemos referenciar utilizando estos paréntesis curvos que tiene 4 unidades de desplazamiento en el eje X y 3 unidades de desplazamiento en el eje Y. ¿Estamos? Esta característica siempre me define entonces la cantidad de unidades que se mueve respecto al punto de partida. Si el vector siempre tiene su punto de partida en el origen, generalmente se le conoce como vector director. Pero está claro de que independientemente de que el vector no inicie en sus componentes, nosotros podemos desplazarlo. Es decir, supónganse ahora que nosotros tenemos este vector desplazado 3 unidades hacia la izquierda y 1 unidad hacia arriba. Las componentes de ese vector siguen siendo las mismas independientemente del punto de partida. Eso significa que tenemos que moverlo 4 unidades en forma horizontal, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades, y 3 unidades en forma vertical, 1, 2 y 3. Eso significa que este vector que yo estoy dibujando aquí es exactamente también el vector A. ¿Estamos? Estos dos vectores son el mismo vector, a pesar de que no estén en la misma posición. Un vector es desplazable porque puede mantener sus mismas componentes, 4 horizontales, 3 verticales. Recordemos, siempre la componente horizontal primero y luego la componente vertical, a menos que se diga lo contrario. Mientras que un vector en forma de magnitud y dirección, o en forma polar, como se le puede conocer también, es un vector
en el cual nosotros vamos a dar la dirección respecto a un ángulo referenciado particularmente, porque podemos referenciarlo respecto a una línea horizontal, podemos referenciarlo respecto a una línea vertical, podemos referenciarlo incluso de cualquiera de los ejes. Generalmente entonces podemos definir la magnitud de este vector, es decir, la distancia desde su punto inicial hasta su punto final, en este caso 5 unidades, con el ángulo específico que nosotros queramos referenciar. Para este caso, si podemos aproximar 53 grados, tenemos que dar una especificación de hacia dónde va ese ángulo en esta dirección. Por eso es mucho más sencillo desde el punto de vista matemático trabajar un vector si nosotros lo ubicamos desde su forma de sus componentes. Siempre damos su componente horizontal primero y luego su componente vertical. Entonces, hay dos formas de poder representar un vector: en forma de componentes y en forma de magnitud y dirección. Vamos a preferir trabajar los vectores siempre de forma en componentes. Hablemos de la construcción de un vector. Supongan, dentro de un plano cartesiano, que nosotros tenemos dos puntos en el espacio bidimensional. Hablemos únicamente en dos dimensiones. Tengo el punto 1,1 y tenemos el punto 3, menos 1. Este vector, este par de puntos, sea el punto A y el punto B, cada uno tiene sus propias coordenadas. El punto A tiene coordenadas 1,1 y el punto B tiene coordenadas 3, menos 1. Nosotros podemos construir un vector que tenga punto inicial en A y punto final en B. Eso significa entonces que el vector AB, generalmente referenciado en esto, o si ustedes desean le ponemos una flecha arriba, referenciando de que va desde el punto A hasta el punto B, nosotros únicamente tenemos que contabilizar la cantidad de unidades que se mueve horizontal y la cantidad de unidades que se mueve de forma vertical desde el punto A hasta el punto B. Para tal caso entonces, 2 unidades hay entre el punto A y el punto B de forma horizontal, 2 unidades, y la cantidad de unidades en forma vertical también son de 1 y 2 unidades. Eso significa que el vector AB tiene 2 unidades de cambio horizontal y 2 unidades de cambio vertical, pero estoy cambiando 2 unidades hacia la derecha y desde desde nuestro marco referencial eso es positivo, y 2 unidades hacia abajo. Desde nuestro marco referencial generalmente eso siempre es negativo. Por lo tanto, en este vector yo estoy diciendo que a partir del punto A me tengo que mover 2 unidades de forma horizontal hacia la derecha y 2 unidades de forma vertical hacia abajo. Entonces, desde el punto de vista matemático, el signo me da un sentido. Yo me puedo mover en forma horizontal o vertical, que es mi dirección, pero el sentido me lo da el signo. Si me muevo de forma horizontal puede ser a la derecha o a la izquierda. Si me muevo de forma vertical puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ese signo es lo que me define entonces el sentido. Generalmente ya no mucho se utiliza lo que es el sentido desde el punto de vista físico. Pero también podemos construir un vector que sea el vector BA. Entonces el punto inicial va a ser el punto B y el punto final va a ser el punto A. Entonces, a partir del punto B, yo necesito moverme 2 unidades de forma horizontal hacia la izquierda, entonces serían menos 2 unidades en forma horizontal y 2 unidades hacia arriba para llegar al punto B. Entonces, esta es la forma de poder construir un vector desde el punto de vista en componentes. En general, si nosotros tenemos un punto A con componentes x sub 1, y sub 1, y tenemos un punto B con coordenadas x sub 2, y sub 2, el vector AB o BA siempre se obtiene entre la diferencia de las coordenadas de cada uno de los puntos. Es decir, AB sería x2, el punto final, menos el punto inicial sería la componente en x, y la componente en y se obtendría entre la diferencia de las coordenadas y2 menos y1. Y de esa forma nosotros podemos obtener lo que es un vector en 2 dimensiones. Vamos a ver cómo obtener la magnitud de un vector.
Si nosotros tenemos un vector A que tiene componentes x sub 1, y sub 1, entonces la magnitud del vector, hablamos entonces de la magnitud como un valor absoluto desde el punto de vista vectorial, que esto significa magnitud. Ya vimos que si solamente es un número significa valor absoluto, si son matrices hacen referencia al determinante, y si estamos hablando de vector hacen referencia a la magnitud. Es la raíz cuadrada de la componente 1 al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Todo siempre dentro de la raíz cuadrada. Eso me define la magnitud de un vector. Hay que poner mucha atención porque entonces, si nosotros tenemos nuestro vector y lo ubicamos de forma que parta del origen siempre, para que sea mucho más sencillo, entonces este valor es el valor x sub 1 y este valor es el valor y sub 1. La magnitud me indica la medida de todo el vector desde su punto inicial hasta su punto final. Esto es la magnitud de ese vector A. La magnitud describe entonces la longitud que el vector tiene desde su punto inicial hasta su punto final. Es mucho más sencillo, dijimos, ubicar un vector siempre desde el origen. Así lo llamamos entonces vector director. Una de las características principales de la magnitud de un vector es que es modificable si nosotros lo deseamos. Por ejemplo, supongan que tenemos un vector específico en el plano bidimensional. Para tal caso borremos entonces esto de acá y asignemos valores específicos. Supónganse que tenemos entonces el vector con componentes 3,4. Está claro entonces que si nosotros deseamos averiguar la magnitud del vector, tenemos que elevar al cuadrado cada una de las componentes para luego sumarlas y extraerles la raíz cuadrada. Este resultado es 5. Por lo tanto, la magnitud del vector A es de 5 unidades. Pueden ser 5 metros, pueden ser 5 libras, pueden ser 5 newtons, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, mi vector mide 5 metros. Si nosotros quisiéramos entonces dibujarlo, ubiquémoslo también como vector director. Entonces, a partir del origen, por ser vector director, 3 unidades en forma horizontal y 4 unidades en forma vertical. Este vector entonces tiene una magnitud de 5 unidades. Si nosotros quisiéramos esta escala y lo midiéramos, vamos a saber que esta magnitud es de 5 unidades. Si nosotros quisiéramos duplicar esa magnitud, entonces tendríamos un vector cuya magnitud ahora sería el doble de esta unidad de aquí. Para que eso sea funcional, entonces nosotros tendríamos que duplicar cada una de las componentes del vector. Es decir, nosotros tendríamos que duplicar o multiplicar el vector. Entonces, la multiplicación de un vector con un escalar modifica la magnitud del vector. Por ejemplo, si yo tengo o quiero multiplicar 2 con el vector A, entonces duplico cada una de las componentes de ese vector. Para tal decir, 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Eso significa que nosotros tenemos ahora un vector que tiene doble componente, el doble de cada una de las componentes del vector original. Si nosotros quisiéramos sacar la magnitud a este nuevo vector, al vector 2A, entonces tendríamos que sacarle el cuadrado, la suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada para obtener la magnitud. El cuadrado de 6 y el cuadrado de 8 sumados me dan 100 y en raíz obtenemos 10. Por lo tanto, estamos mostrando que si nosotros multiplicamos un vector con un escalar, únicamente estamos modificando la magnitud de ese vector. Así entonces, ¿qué pasaría si yo quiero un vector que mida el triple de lo que mide el vector A? Entonces tendría que multiplicar el vector A por 3 y por eso es que multiplico cada una de las componentes por este escalar. 3 por 3 me daría 9 y 4 por 3 me daría 12, sabiendo entonces que la magnitud de este vector tiene que ser el triple de la magnitud del vector original. Entonces la magnitud del vector 3A debe ser 15.
Supongan ahora que tenemos que obtener las componentes de un vector. Tenemos un vector en forma gráfica llamado el vector A, cuya magnitud es de 3 unidades, es decir, la medida del vector es de 3 y está ubicado a un ángulo de 50 grados respecto de la horizontal positiva. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir las componentes del vector, únicamente vamos a utilizar la trigonometría básica. Es decir, nosotros tenemos que encontrar en este triángulo rectángulo ficticio que yo tengo acá, cuál es el valor del cateto adyacente y cuál es el valor del cateto opuesto. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, el cateto adyacente va a ser la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo, y la componente vertical va a ser el opuesto, que sería la magnitud del vector A multiplicado por el seno del ángulo. Esto de seno y de coseno depende de la ubicación del ángulo. Si nosotros hubiéramos ubicado el ángulo respecto a otra, entonces las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas que debería utilizar podrían cambiar. Entonces, al aplicar los datos, la magnitud de A es 3 y tengo que multiplicar esto por el coseno de 50 grados. Y esto lo tengo que multiplicar por el seno de 50 grados. Para tal caso, entonces, únicamente me bastaría con multiplicar la componente, la magnitud con coseno para obtener cada una de las componentes. Multipliquémoslo. Ya tengo yo aquí mi calculadora. Y esto me da una unidad aproximada de 1.93. Y si lo multiplico por seno del ángulo, obtendríamos aproximadamente 2.30. Entonces, obtenemos las componentes de ese vector. Hay que poner mucha atención en la dirección del ángulo. El ángulo puede ser negativo, puede ser positivo, pero depende mucho de la referencia que nos dé el problema o de la referencia que nosotros tengamos en una aplicación específica. Trabajamos ahora con lo que es un vector o vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos vectores cuya magnitud siempre es 1. Hay que poner mucha atención con esto. Magnitud siempre es 1. Es decir, si nosotros tenemos aquí un vector que tiene componentes, por ejemplo, un tercio. Perdón, estoy equivocado acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector que tenga componentes 4/5 y 3/5, ese vector podría ser unitario. Es decir, yo no tengo la seguridad de que un vector vaya a ser unitario hasta que nosotros obtengamos la magnitud. Si esa magnitud siempre va a ser 1, entonces va a ser un vector unitario. Comprobemos si este es o no un vector unitario. Un vector unitario, entonces, para verificar que un vector sea unitario, entonces debemos sacarle la magnitud. Saquemos la magnitud de acá, sería 4/5 elevado al cuadrado más 3/5 elevado al cuadrado. 4/5 elevado al cuadrado más 3/5 elevado al cuadrado me da el resultado de 25/25. Entonces, para poder verificar esto, nosotros tenemos que sacar el resultado y esto me resulta dando 5/5. Para tal saber, esto es una unidad. Entonces, el vector que tiene componentes 4/5, 3/5 es un vector unitario. Los vectores unitarios más comunes y más utilizados que permiten álgebra, no sé cómo es la palabra correcta, pero permiten hacer que los vectores se conviertan o podemos trabajarlos de forma algebraica, son los vectores unitarios específicos. Y el vector J. El vector I tiene componentes 1 y 0, mientras que el vector J tiene componentes 0 y 1. Entonces, este vector I tiene componentes 1 y 0 y estamos seguros nosotros que tiene una magnitud de una unidad, porque el hecho de que 1 al cuadrado más 0 al cuadrado de 1 y en su raíz sea 1 siempre, entonces el vector I tiene componentes que permiten que sea unitario. La ventaja de estos vectores unitarios I y J es que nos permiten escribir vectores en forma de componentes que se puedan trabajar como que fueran elementos algebraicos. Así, entonces, si yo escribo un vector A, seguimos con nuestro vector A,
Por ejemplo, escrito de la forma 3i más 5j, y lo tenemos que identificar como un vector que tiene componentes 1,0. Esto significa entonces que nosotros podríamos escribir esto como 3 multiplicado por el vector que tiene componentes 1,0. Mientras que podemos escribir el vector j como el vector que tiene componentes 0,1. El vector lo podemos multiplicar y obtener entonces 3,0, que va a estar sumado con el vector 0,5. Los vectores, al ser desplazamientos horizontales y verticales, nosotros podemos sumar sus componentes como si fueran desplazamientos básicos. Entonces 3 más 0 me da 3 y 0 más 5 me da 5. Por lo tanto, el vector 3i y 5j es exactamente lo mismo escribir el vector en forma de componentes 3,5. Entonces, los vectores i y j permiten que los vectores se trabajen de forma algebraica. Los vectores, al trabajarlos de forma con vectores solitarios i y j, entonces hacen que los vectores se transformen en elementos algebraicos. Así, si yo tengo, por ejemplo, el vector a con componentes 2i y j, y el vector b con componentes 5i menos 3j, entonces nosotros podemos manejar esto como elementos algebraicos. Y entonces, para tal saber si yo quiero sumar los vectores a con b, lo único que debo hacer es encontrar la suma algebraica del 2i más j más 5i menos 3j. Entonces, esto me da como resultado 7i menos 2j, que, como ya vimos, también el vector a más b, entonces puede ser escrito en forma de componentes como 7, menos 2. Cualquiera de las dos formas es correcto para poder escribir la suma de los vectores. Así también puedo restar vectores. Si nosotros quisiéramos restar un vector, por ejemplo, y multiplicarlo por escalar, trabajándolos de forma algebraica, yo podría escribir 2 veces el vector a menos 5 veces el vector b. ¿Qué resultado me daría? Podemos trabajarlos como que fueran elementos algebraicos. 2 multiplicado por el vector a, que sería 2i, más j multiplicado, no, restado, con 5 veces el vector b, que daría como resultado 5i menos 3j. Entonces esto me daría como resultado 4i más 2j menos 25i más 15j. O, que es igual, eliminamos los términos semejantes, menos 21 en i más 17 en j. Y ese sería mi resultado de la suma de los dos vectores. Entonces, para sumar los vectores, únicamente tenemos que sumar los elementos que son comunes, es decir, simplificar los términos semejantes. Si nosotros quisiéramos verlo como componentes, entonces es necesario que sume componente x con componente x y componente y con componente y. Cuando vamos a trabajar en vectores, así como se pueden sumar y se pueden restar los vectores también se pueden multiplicar. En los vectores existen dos tipos de productos. Existe el llamado producto vectorial y el producto escalar. El producto vectorial, generalmente conocido como operación, como el producto cruz. Y el producto escalar, conocido como el producto punto. El producto cruz lo vamos a trabajar más adelante en una próxima clase, mientras que el producto punto es el producto escalar que me va a servir en estos momentos. Tal como su nombre lo indica, el producto escalar tiene la característica de que cuando yo multiplico esos vectores, su resultado siempre es un escalar, es decir, ya no es un vector. El producto escalar es una forma muy sencilla de multiplicar dos vectores y tiene un significado geométrico que vamos a seguir trabajando en estos próximos minutos. Supónganse que tenemos un vector que tiene componentes 2, menos 3 y tenemos un vector b que tiene componentes menos 1,5. Entonces el producto punto de esos vectores
A multiplicado en producto punto, es decir, un punto muy grande, con el vector B, está definido únicamente como la multiplicación de sus componentes y la suma de ellas. Algo así como lo que habíamos visto hace unos 6 días con la del producto matricial. Entonces, el resultado va a ser el producto de 2 con menos 1 y la suma del producto de las componentes en Y. Entonces, el producto 2 con menos 1 me da menos 2 y el producto menos 3 con 5 me da menos 15. Así, el resultado del producto punto me da menos 17. Ese es el resultado del producto punto. Entonces, el producto punto es una forma muy sencilla de multiplicar vectores, porque lo único que debo hacer es multiplicar las componentes de esos vectores. En general, entonces, nosotros podemos escribir que si tenemos un vector con componentes a sub 1, b sub 1, y tenemos, un vector con componentes, no lo vamos a escribir así para no hacernos bolas, a sub x, a sub y, y tenemos un vector b con componentes b sub x, b sub y, entonces nosotros podemos encontrar el producto cruz A por B si multiplicamos las componentes. Entonces, AX multiplicado con BX sumados con el producto de las componentes Y. AY por BY. Es específico que recordemos que el producto punto es un producto exclusivo de vectores. Es decir, que yo debo tener 2 vectores para poderlo realizar. No es posible realizar un producto punto entre un escalar y un vector. Eso debe quedar muy claro. Ahora, es necesario que ustedes que están viendo este video recuerden esta parte importante. ¿Ven? AX, BX más AY, BY, que representan las componentes de los vectores. Para eso voy a mostrarles algo en lo cual nos va a servir. Entonces pongamos mucha atención con lo que sigue. Sigamos entonces, vamos a hacerlo acá de forma pequeña, que tenemos un vector A, así como estaba antes, con componentes AX, AY, y tenemos un vector B con componentes BX, BY. Supongan entonces que esas componentes AX, AY, BX y BY son positivas. Si suponemos eso, en este caso, porque quiero mostrarles algo, si suponemos eso, entonces los vectores quedan trazados únicamente en el plano XY positivo. Entonces, tracemos para este caso que el vector A es este de aquí, este es el vector A y este es el vector B. Pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer algo aquí de forma geométrica. Pensemos en que necesito trabajar o encontrar el ángulo que se está formando entre estos dos vectores. Podemos hacerlo si nosotros utilizamos trigonometría, tal vez ya no básica, pero sí trigonometría. Entonces, aquí podemos utilizar ¿sí? un vector C para formar un triángulo. Entonces, lo que mide este lado es A, la magnitud de A, lo que mide este lado es la magnitud de B, y entonces si nosotros queremos encontrar el ángulo, pues está muy sencillo porque lo único que tengo que utilizar es la ley de cosenos. Apliquemos aquí entonces y vamos a recordar la ley de cosenos. La ley de cosenos, para este caso, me indican que este ángulo tiene relación con este valor C. La magnitud del vector C tiene que ser igual a la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. ¿Sí? A ver pues, recordemos entonces, si nosotros queremos sacar la magnitud, sabemos que la magnitud del vector B tiene que ser la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, que la magnitud del vector C es la raíz cuadrada, perdón, del vector A es aquí, que el vector A es ax al cuadrado más ay al cuadrado, pero para este caso se dan cuenta que necesitamos también un vector. Entonces nosotros podemos construir un vector de forma fácil.
podemos construir el vector C utilizando las componentes finales del vector B. De acuerdo a lo que estoy viendo, el vector C, ¿se recuerdan cómo vimos hace unos momentos? Es la diferencia entre coordenadas para generarlo. Si nosotros le damos dirección que vaya del vector B a A, entonces son sus puntos finales, el punto final menos el punto inicial. Para este caso sería entonces AX menos BX, AY menos BY. Y tendríamos el vector C. Entonces la magnitud del vector C, ahora sí, sería entonces la raíz cuadrada de AX menos BX, todo esto elevado al cuadrado, más AY menos BY, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, entonces, si esto es cierto, nosotros podemos sustituir toda esta información en la ecuación de la ley de cosenos. Veamos qué nos va a quedar si sustituimos. Si sustituimos en esta ecuación, vamos a hacerlo o vamos a tratar que quepa en este apartado. Para este caso particular, vean, la ley de cosenos aquí me falta el cuadrado, es esto al cuadrado, es decir, sin la raíz cuadrada, me quedaría AX menos BX, todo esto al cuadrado, más AY menos BY, todo esto al cuadrado, es igual a la magnitud de A al cuadrado, es decir, igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado, más la magnitud del vector B, que sería AY al cuadrado, perdón, BY al cuadrado, más BX al cuadrado, menos dos veces la magnitud de A, que sería esta raíz con esta raíz, dejémoslo así, la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Esto no lo voy a desarrollar porque vamos a pasar algo bien particular. Pongan atención que nosotros tenemos aquí el desarrollo de un binomio al igual que acá. Entonces, por favor, mucha atención. Este desarrollo sería el cuadrado de la primera menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces me va a quedar una x cuadrado, que por estar de un lado de la igualdad de una x cuadrado y por estar del otro lado de la igualdad lo podemos cancelar. También podemos cancelar bx cuadrado con bx cuadrado. Por lo tanto, el único resultado sobrante de este cuadrado tendría que ser el término menos 2ax bx. Mientras que en este elemento ay cuadrado se cancelaría con este ay cuadrado del otro lado y by cuadrado se cancelaría con este by cuadrado también de este lado de la igualdad. Y el único resultado sería 2ay by. Y quedaría únicamente del otro lado el negativo de 2ab por el coseno del ángulo. Si nos damos cuenta, el elemento menos y el 2 es común en toda la igualdad. A tal saber lo podemos cancelar y entonces obtengo ax por bx menos ay por by igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo. Y es aquí donde voy a necesitar que se recuerden algo que les dije hace unos momentos que no se les puede olvidar. Este elemento ax bx y ay by es el producto punto de los vectores, perdón, aquí es más. Porque dijimos que el producto punto se puede encontrar multiplicando x con bx y sumando el resultado a y con by. Eso significa que el producto punto de entre los vectores a y b es exactamente también lo mismo que la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo. Entonces, esta es una definición geométrica para el producto punto. El producto punto entre dos vectores es lo mismo que multiplicar la magnitud de los vectores y el coseno del ángulo formado entre ellos. De toda esta información, entonces, podemos concluir en algo. Podemos concluir entonces que el producto punto de los vectores a y b es la magnitud del vector a multiplicado por la magnitud de b por el coseno del ángulo. Así entonces, el ángulo formado entre dos vectores, nosotros lo podemos encontrar de una manera muy sencilla al despejar esta ecuación. Y es lo mismo que el coseno inverso del producto punto de los vectores entre el producto de las magnitudes de los vectores. Está claro entonces que el producto punto siempre debe ser más pequeño que el producto de las magnitudes.
Recordemos que el coseno inverso solo está definido para valores entre menos 1 y 1. Entonces hay que garantizar que esto siempre esté entre menos 1 y 1. Si notamos algo bien importante y suponemos que los vectores A y B son unitarios, si el vector A y el vector B son unitarios, entonces la magnitud de A y la magnitud de B es 1. Entonces la magnitud de B es igual a la magnitud de A y esta magnitud siempre es 1. En tal caso, entonces A por B quedaría definido únicamente 1 por 1 por el coseno del ángulo. Y ya vamos a recordar una parte trigonométrica de esto. El coseno del ángulo tiene valores, o me puede dar valores siempre entre menos 1 y 1. Entonces, nota, si A por B es igual a 0, A por B es igual a 0, entonces, ¿sí? ¿Cuánto debe ser el ángulo? Recordemos de nuestra trigonometría. ¿Cuándo el coseno del ángulo me da 0? ¿Cuál debe ser el valor del ángulo para que el coseno dé 0? Pues resulta que el ángulo tiene que ser de 90 grados o que es equivalente a pi medios. Entonces concluimos en una parte muy importante del producto punto. Si A por B en producto punto es igual a 0, los vectores forman un ángulo de 90 grados y por ende son perpendiculares. Recordemos esta parte importante entonces. Dos vectores van a ser perpendiculares si y solo si el producto punto entre esos vectores es igual a 0. Tomen nota muy bien de esa parte porque me gusta mucho examinarlo. Recuerden esas partes importantes. El producto punto de dos vectores va a ser igual a 0 únicamente si los vectores son perpendiculares. A ver, tenemos un ejemplo acá. Obtenga el ángulo entre los vectores. Y me dan dos vectores con componentes bidimensionales, menos 6,6. De acuerdo a lo que estamos definiendo antes, el ángulo quedó definido como el coseno inverso del producto punto de los vectores dividido entre sus magnitudes. Entonces vamos a desarrollar estos elementos. Coseno inverso de A por B. De acuerdo a lo que definimos antes, el producto punto es únicamente el producto de las componentes y la suma de los resultados. Entonces menos 6 por 1 me da menos 6 y a eso le voy a sumar el resultado de 6 por menos 1 que también me da menos 6. Y lo vamos a dividir entre la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces vamos a sacar aquí la magnitud del vector A, que sería la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Este resultado es 2 raíz de 6. Mientras que la magnitud del vector B sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto da como resultado, perdón, aquí está al revés, es 6 raíz de 2, yo estoy equivocado. 6 raíz de 2 y aquí me da raíz de 2. Entonces aquí obtenemos 6 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Entonces el ángulo tendría que ser el coseno inverso de menos 6 me da menos 12. Y 6 raíz de 2 por raíz de 2 da como resultado 6 por 2, que sería 12. Entonces tengo que sacar el coseno inverso de menos 1. Y el coseno inverso de menos 1 es igual a 180 grados. Eso significa que el ángulo formado entre los vectores es de 180 grados. Bueno, hemos llegado al final de la clase, al final del video, y para eso vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que aprendimos o todo lo que intenté mostrarle el día de hoy. Vimos entonces que un vector se puede representar en forma de componentes, siempre escribiendo en forma de los paréntesis curvos y escribiendo cada una de sus componentes. Las componentes a x y a y definen cuántas unidades se mueven horizontal y verticalmente respectivamente desde el punto de partida. Si nosotros formamos un vector con dos puntos A, B,
Lo que tenemos que hacer es restar las componentes entre cada uno de los vectores de los puntos para poder formar nuestro vector. Así también un vector se puede escribir en forma de componentes utilizando los vectores unitarios I y J. AX en I más AY en J. Si nosotros queremos representarlo en forma vectorial. También vimos que la magnitud de un vector no es nada más que la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. La multiplicación de un vector con un escalar modifica la magnitud de ese vector. 2 veces A, entonces sería 2 veces la componente en X y 2 veces la componente en Y. Al multiplicar un escalar por un vector, modificamos su magnitud. También vimos que el producto punto entre dos vectores A por B no es nada más que la suma de las componentes del producto de las componentes de los vectores y la suma de sus resultados. Pero también definimos que el producto punto puede ser representado como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y entonces el ángulo entre los dos vectores se puede encontrar como el coseno inverso de A por B dividido la magnitud de los vectores. Recordemos que el resultado acá adentro siempre tiene que dar valores entre menos 1 y 1. Si no es así, entonces el coseno inverso de ese valor no está definido. También, de acuerdo a lo que vimos ahorita, es que si A por B, el producto de punto, es igual a 0, entonces los vectores son perpendiculares. Los vectores perpendiculares. Deben recordar toda esta información para que no tengamos problemas durante el desarrollo de las próximas clases. Recuerden entonces, el ángulo formado entre dos vectores, no entre dos puntos, porque entre dos puntos no se puede formar un ángulo, únicamente podemos formar un segmento. El coseno inverso del producto punto de los vectores dividido la magnitud de esos vectores. Y durante los próximos días les estaré subiendo un video más para que podamos avanzar con el contenido del curso. Espero que les haya servido este video para las tareas que les voy a dejar. Cualquier duda saben que me pueden contactar a la página de Facebook. Cuídense mucho, chicos, bendiciones.